días, mis amigos, mis hermanos. Bienvenidos todos en esta mañana a nuestro servicio de adoración. Y verdaderamente estoy muy agradecido a Dios de la oportunidad que nos ha dado de poder tener hoy este servicio en vivo, ¿verdad? Agradezco a todos los integrantes de la banda de nuestra iglesia que hacen este esfuerzo por venir para poder traer una alabanza fresca que perfume el trono de Dios, pero que también pueda llegar a nuestras vidas, que pueda llegar a nuestro corazón. Y después, este es el sexto domingo ya, ¿verdad?, en que estamos pues haciendo nuestros servicios a través de las redes sociales. Y creo que hoy es el día que más se me parece, ¿verdad?, a un servicio regular, porque están todos ellos ahora acá sentados. Estamos guardando nuestra distancia. Ustedes ven que hemos cantado con máscaras y no todos los que estaban cantando aparecen incluso en la pantalla porque estamos guardando pues esa distancia que tenemos que tener entre todos para poder estar seguros. Y me alegro que usted esté allí conectado con nosotros en esta mañana para disfrutar del servicio. Así que nuestro saludo, ¿verdad?, llegue a toda nuestra congregación y a todos los que se conectan a través de las redes sociales. Y antes de comenzar a compartir la palabra de Dios, pues también quiero tomarme un momento para darle mi más sentido pésame a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Nazaret allá en Nueva Jersey. Muchos de ellos nos están acompañando diariamente en nuestros devocionales, y otros también pues nos están viendo hoy a través de las redes. Y quiero que sepan, hermanos, que les llevamos en el corazón, que les llevamos en oración. No solo yo, sino también muchos hermanos de acá de Sweetwater no están solos, le hemos estado apoyando en oración y hemos sentido mucho, ¿verdad?, la partida de muchos hermanos que han salido, ¿verdad?, a su encuentro eterno con el Señor, tristemente, ¿verdad?, por medio de este virus, de esta pandemia que estamos sufriendo. Y sé que hay otros tantos que están en casa y están convalecientes, recuperándose. Nuestro cariño, ¿verdad?, nuestro saludo y nuestro apoyo llegue también para todos ustedes en esta mañana. Y hablando del coronavirus, hoy voy a compartir con ustedes este tema, ¿verdad? Y voy a intentar, a la luz de la palabra de Dios, contestar una pregunta que me han hecho muchas personas. Si es el coronavirus un juicio de Dios o no es un juicio de Dios. Pero primeramente quería leer con ustedes en la palabra de Dios, allí en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 11. Voy a leer los versículos del 33 al 36, donde yo creo que el apóstol Pablo nos da algunas pautas para que nosotros entendamos que tenemos límites a la hora de evaluar el pensamiento de Dios y a la hora de evaluar los juicios de Dios. El apóstol expresa allí, ¿verdad?, y lo expresa con admiración y dice: «Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén». Y el apóstol Pablo nos deja saber que realmente estamos limitados. No podemos entender a cabalidad y a totalidad la mente de Dios, los juicios de Dios. Pero la palabra de Dios nos da algunas cosas, ¿verdad?, que sí podemos mirar. Y al final de este sermón yo quisiera que pudiéramos establecer con certeza si esta pandemia del coronavirus es un juicio de Dios o es el resultado directo de la maldad del hombre. Miren, cuando nosotros decimos que un evento es un juicio de Dios, estamos afirmando, ¿verdad?, que ese evento tiene entonces origen en Dios y que Dios es directamente responsable por lo que estamos viviendo. Y voy a poner un ejemplo. El diluvio es un juicio de Dios porque fue determinado por Dios. Dios dijo que esto iba a acontecer sobre la maldad del ser humano. La destrucción de Sodoma y Gomorra también es un juicio de Dios. Fue Dios el que determinó
que estas dos ciudades también iban a ser destruidas por causa de su maldad. Así que entendemos que estos son juicios de Dios. Cuando podemos afirmar, Dios es el responsable en traer este evento, ¿verdad?, que estamos viviendo. Pero otra cosa muy diferente es cuando Dios permite que nosotros experimentemos las consecuencias de nuestros propios pecados y recibamos el efecto que trae la maldad del ser humano. Si usted estudia, por ejemplo, la historia de Israel con detenimiento, la historia del pueblo de Dios, allí en el Antiguo Testamento, usted va a identificar que muchas veces Dios trajo juicios sobre su pueblo, pero también va a poder ver que Dios muchas veces permitió que ellos experimentaran en sí mismos el peso de sus decisiones, de sus elecciones, la consecuencia de sus actos. Y déjeme decirle que lo mismo sucede con nosotros como raza humana. No es concluyente esto que voy a decir, ¿verdad? Y entienda bien lo que quiero decir. No es concluyente porque nadie lo puede afirmar en este momento con plenitud de certeza. Pero hasta ahora, todo parece indicar que este famoso virus, el COVID-19, no es algo que tiene origen en Dios. Hasta ahora la mayoría de la información que poseemos indica que el origen de este COVID-19 es en un laboratorio operado, y ahora aquí algunos van a decir operado por chinos, ¿verdad? Pero yo prefiero decir operados por manos humanas, manipulado por manos humanas, sin importar la nacionalidad en este momento, porque ahora no se trata de chinos, ¿verdad?, rusos, americanos o japoneses, se trata de la maldad en el corazón de la raza humana. Por favor, no nos dejemos, ¿verdad?, arrastrar a veces por esas campañas que hay por ahí que empiezan a poner etiquetas a algunas personas. Yo quiero decir algo, todos los chinos no son malos. Así que no podemos ponerle esa etiqueta, ¿verdad?, a los chinos. Y sencillamente hay hombres malos, hay gobiernos malos, hay líderes malos, y eso ocurre en todas las nacionalidades sobre la faz de la tierra. Ahora, yo quiero llamar su atención en esta mañana sobre 3 puntos importantes en cuanto a lo que son los juicios de Dios y que nos va a permitir de alguna manera, ¿verdad?, establecer y mirar más de cerca este evento que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Y yo tengo que decir que en cuanto a los juicios de Dios, la palabra nos enseña al menos 3 cosas. Lo primero es que Dios siempre avisa antes de traer un juicio. Dios siempre avisa. En segundo lugar, Dios siempre abre una puerta de arrepentimiento cuando Dios trae un juicio. Y en tercer lugar, siempre vemos que hay salvación. De alguna manera, al final del juicio, hay salvación. Y yo quiero mirar cada uno de estos aspectos, ¿verdad?, y que los evaluemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, aceptando, como dice el apóstol Pablo, que tenemos límites para entender el justo juicio de Dios. Solo quiero que nos asomemos, ¿verdad?, a este asunto a través de la Escritura. No conocemos la profundidad, no conocemos la riqueza, ¿verdad?, de la sabiduría de Dios, ni yo diría la plenitud de la ciencia de Dios. Pablo dice que los juicios de Dios son insondables, inescrutables sus caminos. Así que entendiendo estos límites, vamos a explorar, ¿verdad?, esto. Miren, Dios siempre avisa con tiempo, ¿verdad?, antes del juicio. La historia bíblica nos deja saber que en cada momento de la historia que Dios soberanamente, por su decisión, quiso traer un juicio, Dios trae primeramente un aviso. Por ejemplo, Dios le anunció a Noé, ¿verdad?, el diluvio muchos años antes de que el diluvio ocurriera. Dios le envió ángeles a Lot para que saliera de Sodoma antes de que él destruyera Sodoma y Gomorra. Dios envió a su pueblo, a Moisés, allí, ¿verdad?, a los hebreos que estaban en Egipto, para que marcaran los dinteles de las puertas con la sangre, ¿verdad?, de aquel sacrificio, ¿verdad?, de
de aquel cordero que se sacrificaba para marcar a los dinteles antes de que Dios trajera el juicio de la muerte de los primogénitos sobre la tierra de Egipto. Más adelante Dios le avisó a Faraón en sueños y usó a José para interpretar un juicio que también traería sobre la tierra de Egipto. Dios decidió avisarle a Nínive por medio de Jonás el juicio que traería para destruir la ciudad de Nínive. Dios avisa hasta el día de hoy a todo hombre por medio del Evangelio que un día Él va a traer un juicio sobre el pecado de toda la humanidad. Dios siempre avisa antes de ejecutar un juicio. Pero Dios siempre con esto abre también una puerta de arrepentimiento. Miren, el hecho de que Dios avise es una gran misericordia. Piénselo, es una gran misericordia que raras veces es tenida en cuenta. La advertencia, ¿verdad?, tiene el propósito del arrepentimiento y tiene propósitos de salvación. Dios no avisa solamente para que usted y yo estemos informados. Como el que te dice, va a pasar algo, pero ya no hay ningún tipo de arreglo, ya no hay ningún tipo de solución. No, cuando Dios avisa, Dios está abriendo una puerta para que haya arrepentimiento y para que pueda ocurrir también salvación, ¿verdad? Pero solo aquellos que escuchan la voz de Dios y atienden a esta invitación, aprovechan, ¿verdad?, esta oportunidad. Los soberbios y los burladores terminan siempre despreciándolo. Miren, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios usando los mismos ejemplos, ¿verdad?, que mencioné hace un rato. En el caso del diluvio, ¿qué pasó con el diluvio, verdad? Dios le avisó a Noé y Noé comenzó a anunciarle a toda aquella generación que Dios traería un diluvio. Pero la gente no hicieron caso. La Biblia nos dice, ¿verdad?, y lo dijo el propio Señor Jesús en Mateo capítulo 24, y si usted quiere me acompaña allí, Mateo capítulo 24, los versículos 37 al 39, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Dios le avisa a Noé, Dios abrió una puerta de salvación. Pero ¿cuánta gente le hicieron caso a Noé? Nadie le hizo caso a Noé. Solo Noé, ¿verdad?, y su familia se salvaron en el arca. Y el propio Jesús dice que esta generación no entendió hasta que vino el juicio y literalmente se lo llevó. Hay personas que no ven la puerta de arrepentimiento y no lo obedecen. En el caso de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad?, tenemos que ver que no fue encontrado, dice la palabra, nadie justo en estas ciudades. Abraham, dice la palabra, intercedió delante de Dios por Sodoma en Génesis capítulo 18 y versículo 25. Abraham intercede allí, ¿verdad? Dice la palabra, lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Eso le dijo Abraham a Dios. Y comenzaron, ¿verdad?, allí una disputa, una charla. Y Dios le dijo, ok, si hay 50 justos, yo no voy a destruir a estas ciudades. Y no pudo encontrar Abraham 50. Y fue bajando la cuenta, 40, 30, 20, 10. Y al final no se encontró a nadie justo. Solo Lot y su familia, ¿verdad?, fueron avisados para salir de allí de Sodoma. Y sin embargo, con todo y eso, Lot hace una invitación a aquellos hombres. La Biblia dice que aquellos ángeles del Señor llegaron a Sodoma al atardecer. Y los habitantes de aquella ciudad, ¿verdad?, cuando los vieron entrar en casa de Lot, le dijeron a Lot, saca a estos visitantes que han llegado para que los conozcamos. Y Lot le dijo, ¿verdad?, los invitó al arrepentimiento, les rogó que se apartaran de la maldad que querían hacer. Sin embargo, aquellos hombres no escucharon y amenazaron a Lot, ¿verdad?,
con hacerle más violencia a él todavía, porque él era un forastero allí en Sodoma. O sea que aunque hubo una invitación para que ellos se arrepintieran, ellos la despreciaron. Y Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Antes de cada juicio, que Dios trajo a Egipto por la mano de Moisés, lo que muchos conocemos como las 10 plagas, Moisés siempre entraba delante de Faraón y le decía a Faraón, dice Jehová Dios, deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Y qué nos cuenta la historia bíblica? La historia bíblica dice que Faraón endurecía siempre su corazón. Pero había una invitación para que él se arrepintiera, pero Faraón endurecía su corazón. En el caso del otro Faraón, ¿verdad? Ahora dándonos un salto hasta la historia de José, este Faraón fue diferente, tuvo una actitud diferente, ¿verdad? José interpretó el sueño para Faraón y este Faraón escuchó y obedeció, ¿verdad? Y dijo, y no hay Dios sobre la tierra como el Dios de José. Y tomó a José y lo puso por gobernador en Egipto. Y este hombre tomó aquella puerta de salvación, ¿verdad? Y se arrepintió y pudieron sobrevivir a aquel juicio, ¿verdad? De hambre, aquellos 7 años de hambre que Dios había traído sobre la tierra. Pero Dios dio la oportunidad y a ese faraón la tomó. Igual ocurre en el caso de Nínive, ¿verdad? Una ciudad que la Biblia nos dice que estaba condenada porque el furor de sus pecados había subido en la presencia de Dios. ¿Y qué pasó a la predicación de Jonás? Y no voy a hacer la historia de Jonás y del vientre y del pez y de todas esas cosas. Estoy hablando ya del momento en que Jonás entra en Nínive y comienza a predicar. De aquí a 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Y la Biblia dice que el rey de Nínive fue avisado y decretó ayuno y oración sobre todos los habitantes de Nínive, aún hasta los animales. Y aquella ciudad se arrepintió. Y Dios se apartó del ardor de su ira y no juzgó a Nínive. Y todos sabemos que Jonás se puso bravo y la historia de la calabacera, pero Dios termina diciéndole, ¿verdad? A Jonás, no iba a tener yo misericordia de 120,000 personas que viven en esta ciudad. Dios abrió una puerta de arrepentimiento y ellos la tomaron. Hermanos, en el caso de todos nosotros, ¿verdad? Hablando del juicio final que Dios traerá un día sobre el pecado, nosotros somos avisados por medio del Evangelio. Viene el día en que Cristo va a volver y Dios va a juzgar el pecado de toda la humanidad. Y Dios por medio del Evangelio invita a todo hombre al arrepentimiento para que pueda alcanzar salvación. Y queda de usted y queda de mí obedecer a Dios. Queda de usted y de mí aprovechar esta oportunidad para salvarnos, ¿verdad?, de ese juicio. Y aquí llega, ¿verdad?, este tercer punto en lo que yo quería decir esta mañana. Dios siempre obra salvación en medio del juicio. Siempre hay personas que son libradas en los juicios de Dios. Siempre hay alguien, ¿verdad? En el caso del diluvio, ¿quién se salvó? Se salvó Noé y toda su familia allí en el arca, ¿verdad? Y se salvaron por creer en Dios. En el caso de Sodoma y de Gomorra se salvó Lot y su familia, que también fueron liberados, aunque su esposa se convirtió en una estatua de sal, porque miró atrás, ¿verdad? Y esa historia también la conocemos. En cada juicio o plaga que Dios trajo a Egipto, usted va a leer ahí en el libro de Génesis, ¿verdad?, que el pueblo de Dios siempre fue librado. A mí me encanta ese versículo que dice, cuando habla de las plagas, ¿verdad?, de las tinieblas, dice, pero los hijos de Dios tenían luz. Vino la plaga de los piojos y acabó con los egipcios, pero no tocó a los hijos de Israel. Y así cada uno de los juicios que Dios trajo por la mano de Moisés caían sobre los egipcios, pero el pueblo de Dios era librado. Así fue hasta la 10ª plaga, ¿verdad?, la muerte de los primogénitos, una prefiguración de la Pascua cuando se sacrifica un cordero y se pone la sangre sobre el dintel. En el caso de José, ¿verdad?, de la historia de José y este faraón en Egipto, ¿verdad?, muchos pueblos fueron librados y el pueblo egipcio fue librado del hambre y de aquel juicio de hambre por la obediencia
de Faraón, porque fue sensible, ¿verdad?, a aquel sueño y a aquella interpretación que José trajo. Y tomó aquella puerta, se apercibió y fueron librados. La ciudad de Nínive fue librada y vio salvación porque se arrepintió, porque proclamaron ese ayuno y oración y 120,000 personas se humillaron delante de la presencia de Dios. En el juicio final serán librados los que obedecen también al Evangelio de Cristo Jesús que actualmente es predicado. Pero hermano, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, Dios siempre avisa, Dios siempre abre una puerta de arrepentimiento y siempre vamos a ver salvación cuando es un juicio que viene de parte de Dios. Estas tres cosas, ¿verdad?, siempre las vamos a ver. Pero ¿qué del caso que estamos viviendo nosotros ahora mismo con el COVID-19, verdad? Yo creo que es un poco diferente. Muchos se esfuerzan en poner o en clasificar, ¿verdad?, este evento dentro de las señales que menciona Jesús en Mateo capítulo 24 y versículo 7. Mateo 24, 7 dice: porque se levantarán naciones contra nación y reinos contra reinos, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y continúa, ¿verdad?, Jesús hablando de algunas señales. Pero específicamente aquí el Señor menciona la palabra peste, ¿verdad?, hablando de plaga, pandemia, quizás una enfermedad que va a ser global. Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿verdad? Si este es el caso, entonces, con el COVID-19, entonces califica como una señal, pero como una de esas señales que Jesús menciona antes del fin del mundo, pero no como un juicio de Dios. Y tenemos que ser cuidadosos a la hora de evaluar los eventos. Miren, todos los días usted va a poder ver en las redes personas hablando, y lo estoy diciendo en mi devocional, y siempre digo, evalúe lo que diga todo el mundo, incluyéndome a mí, a la luz de lo que dice la palabra de Dios. No debemos confundir una señal de Dios con un juicio de Dios. Miren, yo creo que el COVID-19 califica como una de esas señales, y Jesús mismo nos advierte que aunque veamos estas cosas, todavía no es el fin. Jesús dice, esto es principio de dolores. No es la primera vez que el mundo sufre por una pandemia, y no estoy seguro de que va a ser la última vez. Probablemente veremos cosas peores en el futuro. Cada vez que tiembla la tierra en algunos lugares, las personas dicen, bueno, ahí llegó, ¿verdad?, porque estos son juicios de Dios. No son juicios, son señales. La Biblia habla de señales que nos indican que nos estamos aproximando a los últimos tiempos. Pero no significa que Cristo viene mañana mismo o hoy mismo. Lo puede hacer, nadie sabe ni el día ni la hora. Pero las palabras del Señor Jesús aquí en Mateo capítulo 24 es que cuando vemos estas señales tenemos que entender que estamos cerca. Pero Él mismo dice, pero aún no es el fin. Faltan muchas cosas, de acuerdo también a lo que dice la Escritura, para que veamos el regreso de Cristo. Hay algunas cosas más que tendrán que suceder. Que el mundo se está acomodando, que el escenario se está acomodando. Yo estoy de acuerdo con eso, porque el mundo avanza, ¿verdad?, y se rige de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Va a permanecer y todo va a ser como está escrito, ¿verdad?, en la palabra. Si finalmente se comprueba, porque todavía no hay una seguridad absoluta, de que el COVID-19 es el resultado de la manipulación genética que está haciendo el hombre, sin importar la nacionalidad, ¿verdad? Entonces esto es una clara señal de lo que sí dice Jesús en Mateo capítulo 24 y versículo 12. Porque Jesús nos dice, ¿verdad?, que se va a multiplicar la maldad del hombre y que se va a enfriar, ¿verdad? Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará. Y con asombro todos nosotros tendremos que admitir que el ser humano se sigue degradando y cada vez a niveles más insospechados. Qué cosa tan monstruosa, ¿verdad? Que seres humanos estén creando en un laboratorio algo para su propia destrucción. Nos parece ridículo. Y yo sé que muchas veces tratamos de darle, o los gobiernos tratan de darle, ¿verdad?, todo esto una cara de investigación científica, que si es para hacer medicamentos, que si es para hacer tratamientos a no sé qué, o para desarrollar vacunas, o para cualquier cosa. Pero hay una gran realidad. Y esto lo practican todos los países, ¿verdad? Existe lo que se llama la guerra bacteriológica, ¿verdad?, donde se crean a veces algunas de estas cosas. Y es una perversión tan grande de parte del ser humano, que nosotros estemos creando o generando cosas para nuestra propia destrucción. Eso es una multiplicación exponencial de la maldad del ser humano. Eso es una carencia de amor en el corazón del ser humano. En estos días, muchos me han preguntado por qué están muriendo los cristianos. ¿Por qué hay cristianos que están muriendo por esta pandemia? Allá en New Jersey, lo decía al principio, ¿verdad?, la iglesia Nazaret esta semana ha tenido que sufrir la partida de 2 hermanos. Y digo sufrir porque la muerte trae dolor. Sabemos que están con Cristo Jesús, porque eran excelentes hermanos, hombres fieles. Pero no dejamos de experimentar el dolor, ¿verdad? ¿Por qué entonces están muriendo los hijos de Dios? Lo primero que hay que decir es que es lamentable cualquier muerte, sea de un cristiano o no cristiano. La muerte siempre es un hecho lamentable y es una desgracia que nosotros tenemos que asumir como una consecuencia directa del pecado del ser humano, de la caída del ser humano. Polvo eres y al polvo volverás. Ahí está la sentencia, ¿verdad?, que Dios pronunció en el huerto del Edén. Sin embargo, tenemos que entender que este virus no es un juicio de Dios. Todo indica, ¿verdad?, que nosotros estamos experimentando la consecuencia de la maldad del ser humano. Y por causa del pecado se sufre, ¿verdad? Y sufre el creyente y el no creyente. Miren, los cristianos vivimos en un mundo caído. Vivimos todos en un mundo caído. Y si bien usted y yo vamos a responder a Dios por nuestro propio pecado, no quiere decir que yo no voy a experimentar o no voy a ser a veces impactado por el pecado ajeno. Todos sufrimos por el pecado ajeno. Si no, mira a ver cómo usted le puede explicar a esa familia cristiana, y estoy hablando de un caso hipotético, ¿verdad? Pero ¿cómo pudiéramos explicarle a una familia cristiana que va en su auto y de pronto viene alguien ebrio y choca de frente contra ese auto y alguien de esa familia cristiana muere como consecuencia de ese accidente? ¿Cómo explicarlo, verdad? Y una familia cristiana sufre en ese momento por el pecado ajeno, por la ebriedad, por la borrachera y la irresponsabilidad de otra persona. Y esto ha pasado, pasa y seguirá pasando. El cristiano sufre por la maldad de este mundo porque vive en un mundo caído. Pregúntele a Esteban, que sufrió, ¿verdad?, las pedradas de aquellos hombres en Jerusalén. Si se sufre por el pecado ajeno, ¿no? Pregúntele al apóstol Pablo, que fue igualmente, ¿verdad?, apedreado, perseguido y maltratado. Pregúntele a todos los cristianos que fueron devorados por fieras en el circo romano. Pregúntele a todos los héroes de la fe, ¿verdad?, que son mencionados en Hebreos capítulo 11. Que la palabra de Dios dice que murieron a filo de espada, aserrados. Pregúntele a todos los cristianos que recientemente han muerto decapitados por el Estado Islámico, si se sufre o no por el pecado ajeno, por el pecado de otras personas. Pregúntele a un pastor, amigo mío, colega, que sus padres fueron asesinados en Colombia hace muchos años y todavía no se sabe quiénes fueron los autores de ese crimen. Pregúntele al Señor Jesús,
Cuando vino a este mundo y se humanó, si no sufrió por la crueldad y el pecado de la raza humana. Pregúntele por aquellos, ¿verdad?, que le azotaron, que le escupieron. Pregúntele al Señor Jesús por aquellos que lo clavaron en una cruz. El Señor sufrió. Sufrió por la maldad humana. Hermanos, vivir en un mundo caído, ¿verdad?, es difícil. Y los cristianos estamos igualmente expuestos, ¿verdad?, que cualquier otra persona. Estamos expuestos. Y aún así, Dios en su misericordia nos cuida y nos libra muchísimas veces de cosas. Pero no quiere decir que no podemos ser impactados. Es difícil ver que un cristiano enferme de esto y que un cristiano parta. Pero la gran diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que Jesús está a nuestro lado y que Jesús nos ayuda a soportar en medio de esta aflicción, ¿verdad? Y en el peor de los casos, en el peor de los escenarios que pudiéramos perder nuestra vida físicamente, Jesús, ¿verdad?, Jesús nos ha garantizado vida eterna. Podemos perder nuestra vida física por causa de maldad ajena. Sí lo podemos hacer. Podemos perderla. Pero Jesús nos ha garantizado la vida eterna. Así que, mi hermano, tú que me estás escuchando en esta mañana, cuando alguien te esté preguntando por ahí si esto es un juicio de Dios o no, me atrevería a asegurarte que el COVID-19 no es directamente un juicio de Dios. No es que Dios ha mandado esto, que Dios permita que nosotros vivamos las consecuencias de nuestra propia maldad como raza humana. Ahí estamos hablando de otro punto. Y yo creo que es el caso, ¿verdad? Creo que es el caso. Esta pandemia no tiene origen en Dios. Mucha gente han tratado de explicarlo, mucha gente han tratado de adjudicarse, ¿verdad?, a esto de que yo lo avisé, yo lo predije. Por ahí salió una famosa vidente española que se hizo viral en las redes hablando acerca de que ella lo había predicho desde el año pasado, que iban a suceder todas estas cosas y las cuarentenas, y después se demostró que todo era una falsa y que había sido todo un montaje, ¿verdad? Esta semana había un video también que se hizo viral de una niña diciendo que no salieran el día 21 de sus casas porque iba a venir un humo que iba a enfermar a las personas, y supuestamente esta niña había sido arrebatada al cielo y demás. ¿Cuánta gente andan diciendo cosas por ahí que son fuera de la Escritura? Y lo he dicho en esta semana en mis devocionales y aprovecho hoy, domingo, ¿verdad?, que quizás hay más personas conectadas que nos están escuchando. Por favor, cristianos, no nos hagamos ecos de todas estas cosas y no ayudemos a reproducir todos estos errores que andan circulando por ahí. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, tenemos la palabra de Dios y tenemos toda la escatología que la Biblia nos revela, y sobre esa escatología descansa nuestra fe y está nuestra seguridad. Y aunque la gente diga y aunque otros hablen, nosotros no debemos ser conmovidos ni a diestra ni a siniestra de lo que conocemos en la Escritura, de lo que Cristo Jesús nos ha dicho, de lo que el Señor nos ha prometido. ¿Cuándo se acaba esto? Yo no lo sé, lo estoy diciendo hace días. Ya no me pregunto ni cuándo, sino me pregunto cómo es que va a terminar todo esto. Pero aún así, sigo creyendo, ¿verdad?, que Dios está en control absoluto y que Dios nos va a mostrar y nos va a enseñar, y que no por gusto Dios ha permitido todas estas cosas. Y lo que deberíamos cada uno de nosotros, hermanos, es pedirle a Dios que despierte nuestro sentido espiritual, que despierte nuestra percepción espiritual para saber qué es lo que Dios nos quiere enseñar por medio de todos estos eventos. Todo este tiempo no son vacaciones en las casas. Dios está hablando por medio de todas estas cosas. Y Él no nos ha hecho pasar por todo esto por gusto. Lo ha permitido.
es el resultado de la maldad del ser humano. Y yo creo que todos nosotros deberíamos reflexionar, ¿verdad? Y entender que podemos ser impactados por el pecado ajeno, ¿verdad? Pero nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y quiero terminar diciéndote que verdaderamente sí viene un juicio que va a ser terrible. Algunas personas pueden pensar que el COVID-19 es algo horrible y que nunca hemos vivido cosas como esta. Déjenme decirle que sobre la faz de la tierra han venido eventos más terribles que este. Han venido cosas más difíciles que esta. Pero la palabra de Dios nos anuncia que viene un evento y que viene un juicio cual nunca ha sido sobre la faz de la tierra. Y va a ser cuando Cristo Jesús vuelva. El último juicio, ¿verdad? El gran juicio que Dios traerá a este mundo por causa del pecado. Y déjeme decirle que como juicio de Dios ha sido anunciado, Dios lo anuncia. Y Dios abre por medio de la predicación del Evangelio una puerta de arrepentimiento para que todo aquel que escuche buenas nuevas de salvación pueda encontrar, ¿verdad?, la ruta para ser librado, para que usted pueda ser salvado de ese juicio. Y la palabra de Dios nos asegura, ¿verdad?, que todo aquel que conoce a Cristo Jesús como Salvador y como Señor será librado de esa ira venidera que un día Dios va a traer. Cristo Jesús vino a este mundo una vez para cargar el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. Pero la palabra dice que volverá una segunda vez sin relación al pecado. Volverá como el juez justo del universo para juzgar. Y ese día, el que no sea hallado en Cristo Jesús tendrá que lidiar con las consecuencias de este juicio. Muchas personas no lo creen. Mateo capítulo 24, el propio Señor lo dice, y vuelvo a repetirlo allí, ¿verdad? Dice en el verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Había toda una generación que solo se ocupaba de las cosas que ellos querían. Jesús dice, estaban casándose, dándose en casamiento, viviendo su vida, haciendo sus cosas, todos ajenos de Dios. Nadie creía a lo que estaba diciendo Noé. Y no creyeron hasta el día en que Noé entró en el arca y comenzó a llover y vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero tristemente, tarde para toda esa generación. Y hoy en día se sigue predicando el Evangelio. De igual manera, se sigue anunciando que viene este gran juicio de Dios. Y a este sí hay que temerle. A este juicio sí deberíamos, ¿verdad?, temerle. Pero las personas, cada cual sigue con su vida, trata de seguir con su mundo. Ahí está mucha gente protestando. Yo quiero que abran las playas, yo quiero que abran los parques, yo quiero volver a mi vida, yo quiero volver a retomar, ¿verdad?, todo eso como yo estaba antes y como si aquí nunca hubiera pasado nada. Y yo digo, estamos viviendo esta experiencia y no estamos reflexionando. Vienen cosas peores. Vienen cosas peores. Y muchos les va a pasar como el día del diluvio. Hasta que no llegue, no van a creer. El propio Señor Jesús dice, ¿verdad?, que Él va a llegar, su señal va a llegar, como relámpago del oriente hasta el occidente. Y todos verán, dice, la señal de la venida del Hijo de Dios. Y dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Viene ese día, y lo he dicho montones de veces, viene ese día que dice el apóstol Pablo que toda rodilla se va a doblar y que toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero ese día será tarde para muchas personas, porque ese día vendrá el gran juicio de Dios. Pero la puerta está abierta y la invitación está hecha por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana.
Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque podemos compartirla. Gracias porque a través de ella nos podemos acercar y podemos evaluar todo evento que sobreviene a nuestra vida. Y al pensar, Señor, en este evento del coronavirus, muchas personas están hablando de él como si fuera un juicio. Pero nosotros entendemos por tu palabra que tus juicios siempre son avisados. Que en cada juicio, Señor, que tú has traído sobre la tierra, sobre una nación, sobre un individuo, siempre se ha abierto primeramente una puerta de arrepentimiento. Siempre hay una oportunidad para rectificar contigo. Siempre hay una oportunidad de salvación, Señor. Lo que estamos viviendo ahora mismo es la consecuencia de la maldad del ser humano. El ser humano que juega a ser Dios. El ser humano que manipula, el ser humano que se degrada, el ser humano que ha multiplicado la maldad, el ser humano que se ha cauterizado el corazón. Y ahora, Señor, estamos enfrentando las consecuencias. Y tú lo permites. Y tú lo estás permitiendo no por gusto. Tú estás enseñándonos por medio de todas estas cosas. A cristianos y a no cristianos. Pero, Señor, ayúdanos también a predicar tu venida, porque tu venida es el juicio final, Señor. Pero ahora mismo hay una puerta de salvación. Tú estás avisando a todo ser humano por medio del Evangelio de Jesucristo, que un día vas a juzgar el pecado de la humanidad, porque tú eres el Dios eterno, 3 veces santo, juez justo del universo. Y un día vendrá ese juicio. Y ahora está abierta la puerta de salvación por medio de Jesús, por medio de su obra en la cruz, por medio de que Cristo allí cargó nuestro pecado, por medio de que Él triunfó sobre la muerte. Ayúdanos, Señor, a predicar buenas nuevas de salvación, porque el día en que tú vuelvas será tarde para muchas personas. No escaparán al juicio muchos, Señor. Pero aquellos que te han conocido sí escaparán. Escaparán de la ira venidera que va a ser manifestada. Y lo harán, Señor, por haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso predicamos el nombre de Cristo Jesús. Por eso anunciamos el Evangelio. Para que las personas vengan de tinieblas a tu luz admirable, Señor. Permite, oh Dios, que aunque tengamos que lidiar con esta pandemia, aunque tenemos que lidiar diariamente con las consecuencias de nuestros pecados, podamos levantar nuestra vista al cielo, podamos abrir nuestros sentidos espirituales para sentir tu palabra, para que tu palabra llegue a lo profundo del corazón del ser humano y para que tú puedas obrar salvación. Si alguna persona que me esté escuchando en este día no conoce a Jesucristo como Salvador personal, no lo ha hecho el Señor de su vida, yo te invito a que tú lo puedas hacer, que allí donde tú estás, tú puedas inclinar tu rostro y tú puedas decirle a Dios, perdóname, Señor, por todos mis pecados, perdóname por vivir de espaldas a ti, perdóname por haber llevado mi vida a mi manera ignorándote. Hoy me arrepiento y te pido, Señor, que tú me salves, porque entiendo que tú eres la propiciación en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Te pido que salves mi alma. Te pido, Señor, que obres en mí ese nuevo nacimiento. Yo quiero ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y si usted hace eso, yo le aseguro que Dios vendrá a su vida. Y que Dios perdonará sus pecados. Y que Dios hará de ti una nueva creación. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas van a pasar y todas serán hechas nuevas. Viene el día del juicio. Viene el día en que Dios juzgará todas las cosas. Y si no eres hallado en Cristo, ¿cómo escaparás? Como dice el autor de Hebreos. ¿Cómo vas a escapar si no has prestado atención a esta puerta que Dios está abriendo delante de ti? Señor, ayúdanos, ayuda a tu pueblo, ayuda a todas las personas que sufren en este día. Sé tú el sostén de aquellos que han perdido un familiar.
Señor, es difícil. La muerte lastima, Señor. Pero sabemos que aquellos que han muerto en Cristo Jesús despertarán en la resurrección para una glorificación eterna. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada. A ella nos acogemos en esta mañana, Señor. Y te pedimos que derrames gracia y misericordia. Te lo ruego todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros en las redes y hablemos a las personas acerca de Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestra grande esperanza. Y hoy vamos a tener una alabanza para